KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 2 de julio. Bueno, sin sorpresas en la Asamblea. Allí, pues Cristiano Adames es el nuevo presidente con una agenda, pues un intento de agenda por parte de la Asamblea de Diputados. Pues, ¿qué pasará en el CD y en el panameñismo con los diputados tránsfugas? Ayer los dos partidos dijeron que iban a abrirles expedientes a los 18, entre las dos bancadas, que votaron pues no siguiendo la línea de su partido. Así que un día también en el que las protestas fueron la norma. Ayer en todo el país se realizaron protestas principalmente y de forma violenta en la Plaza 5 de Mayo y frente a la Universidad de Panamá. Un día en el que pues Estados Unidos remeje el triángulo norte centroamericano con esta lista donde hay dos expresidentes y varios miembros del gabinete del presidente Bukele. Estas listas administrativas que, bueno, ¿qué consecuencias van a tener en la política exterior de los Estados Unidos hacia América Central? Pues hoy las temperaturas en Canadá llegaron a 49 grados centígrados y también pues varios incendios que sí se mantienen. Pues ayer un acuerdo histórico. 139 países secundan la propuesta de la OCDE de que las empresas transnacionales tributen al menos un 15%. ¿Cuál va a ser la consecuencia hacia nuestro país? Don José. Buenos días, Fernando. Viernes, al fin. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en radio en KW Continente y en televisión Next Canal 21. Muchas cosas que contarle en el día de hoy a nivel internacional y nacional. Ayer fue un día en Panamá lleno de emociones, de protestas, de discursos. Solo quiero discrepar algo con lo que usted dijo. Ayer hubo sorpresas. No fue tan rutinario. Ahora se los cuento. Pero quiero hablar en el plano internacional y voy a tomar 3 noticias para que usted vea y ponga las cosas en su justa perspectiva. Esta llamada lista de Engels, que tiene el nombre de Engels, no por el escritor, el filósofo alemán comunista, no. Este es Elliot Engels, que fue un ex representante de corregimiento del estado de Nueva York, de Manhattan, de Manhattan o Brooklyn, no recuerdo exactamente. La 353. Sí, ese hombre le dio 150 días al Departamento de Estado para que, después del proceso electoral, para que dijera los nombres de quienes estaban envueltos en lo que se conoce como el Triángulo Norte, Salvador, Honduras y Guatemala, envueltos en corrupción. Y en la gira que hizo uno de los asistentes de Biden, Donald Trump, en teoría le habló a los gobiernos de esto. Y se publica ayer. Lo que quiero llamarle la atención a ustedes es que esto no es una lista de que hay un proceso judicial en los Estados Unidos. Esto es como la lista Clinton. Sí. Usted está acusado de nada. Usted está mencionado en una supuesta actividad delictiva sobre la cual no existen, por eso existe la lista Clinton, pruebas suficientes. En esa lista Clinton, usted se recuerda que se llevaron aquí en Panamá a las empresas Wacker. A las empresas Wacker. Porque cuando ellos reclamaban en los Estados Unidos, denos las pruebas, no había las pruebas porque no existían las pruebas. Y esa es la idea de esas listas. Intentar hacer política exterior con este juego es peligroso. Muy peligroso. Porque hoy usted se puede alegrar a aquellos que estén en contra de Bukele porque la secretaria ejecutiva de la presidencia aparece en esta lista. Bueno, voy a leerle los nombres. Walter René Araujo, que fue expresidente de la Corte Suprema Electoral de El Salvador. Pablo Aliquerner Infante, ex ministro ministro de Agricultura. Conan Castro Ramírez, quien él es asesor legal del presidente Bukele. Oscar Rolando Castro es el ministro de Trabajo. Osiris Luna, viceministra de Seguridad y directora de Prisiones. José Luis Merino, que fue exministro de
Inversiones Extranjeras y Desarrollo Financiero. Ezequiel Milla, quien es ex alcalde de La Unión. José Aquiles Raiz, quien es un prominente miembro de la clase política. Marta Recinos de Bernal, actual jefa de gabinete del presidente Bukele. Carlos Armando Reyes, quien es asesor de la Asamblea de Diputados. Otón Reyes, un ex legislador del FMLN. Rogelio Rivas Polanco, ex ministro de Seguridad. Adolfo Artinano, quien es también es miembro, magistrado de la Corte Suprema, bueno, se le acusó de pagarle a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Luis Huelman Carpio, actual miembro del Consejo Superior Electoral. En Guatemala está Gustavo Alejos, quien es ex miembro del jefe del gabinete presidencial. Felipe Alejos Lorenzana, ex secretario del Congreso. Delia Bach Alvarado, ex congresista y en Guatemala. Florencio Carrasco, ex mayor de Joyabá. Álvaro Colón, expresidente. Manuel Duarte, actual miembro de la Corte Suprema de Guatemala. Boris Espana, actual congresista en Guatemala. Mario Estrada, ex congresista. Y Raúl Amir Garfaya, abogado de la Fundación contra el Terrorismo. Moisés Galindo, abogado también de la Fundación Juan Carlos Gadines, abogado y miembro del Congreso de la Corte, ex miembro de la Corte, de abogado de la Corte Suprema. Gustavo Herrera, un operativo político y hombre de negocios en ese país. Ricardo Méndez, también está Maynor Moto, quien es miembro del Tribunal Constitucional. Alejandro Simbaldí, ex ministro de Comunicaciones. Guillermo de Jesús Sosa Rodríguez, ex viceministro de Comunicaciones. Blanca Styling, ex miembro de la Suprema Corte. Elder Sushite Vargas, ex ministro de Cultura. Jorge Vargas, actual miembro del Congreso. Néstor Vázquez, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y en Honduras, Gustavo Alberto Pérez, actual congresista. Marco Antonio Bogram, quien es ex miembro del Invest Honduras, de la Oficina de Inversiones en Honduras. Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama. Agustín Domingo Cruz Asensio, ex miembro del Congreso. José Discúa, actual miembro del Congreso. Rodolfo Iris Navas, actual congresista. Eleazer Juárez, ex congresista. José Porfirio Pepe Lobo, ex presidente. Gladys Aurora López, actual miembro del Congreso. Miguel Martínez, actual congresista. Sara Ismelda Medina, miembro del Congreso. Oscar Nájera, actual congresista. Héctor Padilla, ex congresista. Milton Porto, actual congresista. Audelia Rodríguez, actual miembro del Congreso. Denis Sánchez, miembro del Congreso. Elvin Santos, miembro del Congreso. Juan Carlos Valenzuela, miembro del Congreso. Elden Vázquez, actual congresista. Welsi Vázquez, actual congresista. Y Román Vileda, actual congresista. Sí. Honduras. Mi punto sobre esto, y fíjense que yo no entro ni a la defensa de ninguno de ellos con respecto a si están o no involucrados en corrupción, pero igualmente no puede nadie asegurar, sin las pruebas correspondientes, de que ellos están en un proceso de corrupción. Lo que yo estoy en contra es en tratar de definir políticas exteriores con este tipo de información que a usted le puede alegrar si está en contra de al que se le están aplicando, pero cuando se le apliquen a usted no puede alegar nada. Nosotros tenemos que pedirle a los Estados Unidos que haga una política exterior consistente y consensuada. Fíjese, por ejemplo, en Honduras. A ver, ¿quién es el responsable directo de que esté hoy ese presidente en Honduras gobernando? Los Estados Unidos. El presidente Trump. Nikki Haley fue allá a bendecirlo, un golpe de Estado, que realmente un golpe de Estado electoral. Igual que pasó en Bolivia. Esa señora Áñez que llegó allí, ¿cómo llegó allí? Con un golpe de Estado coordinado. Lo que quiero explicarle es que estas informaciones que circulan así, hoy pueden ustedes estar contentos si es su enemigo, pero cuando son sus amigos, entonces usted está descontento. No, hay que tener principios en esto. Y lo uso esa noticia para la segunda noticia que le quiero analizar. Esta supuesta información que salió de Guatemala, de la supuesta
intención de fuga de los hermanos Martinelli. Y observe cuidadosamente y lea el comunicado de Del Ministerio de la del Gobernación. Ministerio de la Gobernación. Fíjese lo que le voy a leer este parrafito nada más. Derivado a la información obtenida esta mañana de que fuentes de inteligencia norteamericana dicen ellos, fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos le habían dado a ellos. Usted se lee el comunicado de ese. Entonces usted se da cuenta de lo siguiente. Además, había televisión y todo en ese proceso. ¿Usted ha visto alguna noticia en la que había un túnel? Sí. ¿Había una estructura orgánica para sacar a los muchachos? ¿Una forma de cómo se iban a fugar? En realidad, la noticia como tal, el hecho como tal, nunca existió. No. Esa es la realidad. Pero montan una operación y nosotros aquí en Panamá, sin análisis de ninguna clase, tiramos la noticia como un intento de fuga de los hermanos, como dice una red social, de la cárcel de los Martinelli. Esa es la carga negativa en esto. No había tal intento de fuga. Usted no ve en el informe del ministerio. Si hubiera habido un túnel, ya lo hubieran firmado. Un túnel o lo que sea. ¿No? Pero entonces, ¿por qué le planteo esto? Porque utilizar esto, es probable que esto sea una estratagema para poner presión a las autoridades guatemaltecas para que actúen en contra de los derechos de estos muchachos. Pero la información que nosotros soltamos sin analizar, ¿qué dijo el Ministerio de Gobernación? Absolutamente nada de la fuga. El primer comunicado dijo que habían hecho una requisa, habían encontrado celulares, un montón de cosas. Pero más nada. Cada vez que nosotros hacemos una requisa no encontramos celulares y armas. Pero en el caso de ellos, no encontraron a nadie vinculado y entonces dicen, bueno, las informaciones seguirán. Esa es la segunda información internacional que le quiero poner, porque en el simplismo del análisis caemos en las acusaciones o en el terreno en lo que nos quieren colocar. Es importante en momentos como estos, en la que está surgiendo, por ejemplo, en Perú, una nueva situación. Los invito a que se lean en El País un análisis de 4 intelectuales sobre la situación en Perú. En Perú hay un hartazgo del Perú que nadie ve contra la élite limeña. Y ha sido casi imposible y va a ser casi imposible, fíjese la palabra que uso, casi imposible, que le arrebatan el triunfo a este muchacho, Pedro Castillo. Pero va a crear una situación que ya está planteada. Una polarización ahora en el aire, múltiple. Es como una bomba atómica. Y de ahí va a surgir, ¿usted cree que ahora la política exterior de nuestro país está definida por los bochinches? No, hay que mirar lo que está ocurriendo allí. Igual que en Centroamérica. Gran parte de la migración que afecta a los Estados Unidos, que no les conviene a ellos, está motivado por el sistema injusto que se impuso precisamente por políticas exteriores de los Estados Unidos. Vamos a estar claros. Yo con el señor Bukele tengo serias diferencias de cómo él maneja y hacia dónde va ese país. Pero aquí hay gente que lo aplaude. Sí. Y les encantaría, dice que un Bukele para Panamá, vamos a decir. Pero me gustaría si ellos quieren vivir en El Salvador. Pues. Sí. Esta es la política exterior que hay que mirar con mucho cuidado. Bien. Algunas cosas Lo importantes. raro, antes de caer en otro tema, es que no hay ningún militar en esa lista. No sé, eso es una lista política. Sí. Yo no estoy diciendo que ninguno de ellos no ha hecho nada malo, ¿ah? No malinterprete. Pero no hay ninguna prueba. Cuando usted le pide a ellos, dame la prueba de que fulano está involucrado en tales. No hay. Con todo lo que se dice de los militares en el Triángulo Norte, no hay ningún militar ahí. Preste la atención a esto. Y yo lo único que le pido a usted es que lea detenidamente. Y por eso es importante que nosotros le demos la información para que usted forme su opinión. Nosotros lo informamos, usted decía, léase el comunicado del gobierno de guatemalteco y saque vea las fotos y vea el video. Todo estaba premontado, pero no hay ninguna prueba. Hay gente que te paga en el techo y usted no ve ningún hueco. Usted ve algún túnel, no. Usted ve gente vinculada. ¿Cómo si yo me escapo de una cárcel? Con la ayuda de los carcelarios. ¿Con quién más me voy a escapar?
Entonces eso está montado. Pero inmediatamente nosotros lo ponemos, fíjense cómo lo pusieron en algunas redes sociales vinculadas al periódico La Prensa. Como un hecho. Sí. Como un hecho. Que no es cierto. Porque la misma policía no tiene ninguna evidencia de eso ahí en Guatemala. Bien, algunas cosas internacionales que usted debe ver. Observe una cosa que está ocurriendo en el mundo, en nuestro continente, con el cambio climático. Ahora sí, porque mírelo integralmente. En Canadá, le digo Fernando que en ciertos niveles de Canadá la temperatura llegó a 49, en realidad llegó a 49.5, casi cerca de 50 grados centígrados. Que eso en Fahrenheit son 130. 120 y algo. ¿Esto qué significa? Es más, el pueblo de Leyton Se quemó. se quemó. No es un gran, es un poblado de 200, 300 personas, casas. Se quemó. Y eso baja por todo el noroeste, el noroeste de los Estados Unidos, hasta California. Las temperaturas son extremadamente altas. Pero si usted se baja hasta México, hay áreas de México con una sequía extrema. Hay áreas de Brasil, más abajo todavía ahora en el sur de nuestro continente, extremadamente. Le estaba hablando a Fernando del Pantanal, que es una novela. Novela. ¿Recuerda aquella novela El Pantanal? Una hermosa novela que Brasil nos regaló. El Pantanal está bajo una extensa sequía. ¿Y esto qué está provocando? Una presión alcista a los precios de los alimentos globales. ¿Quién lo va a sentir? Nosotros. Preste la atención a este fenómeno que está ocurriendo. Preste la atención a lo que dijo el presidente Xi Jinping en la celebración del centenario de la creación del Partido Comunista Chino. Él dijo que China no será oprimida. Y estaba hablando directamente a los Estados Unidos, sin duda alguna. Y que cualquiera, voy a citar, no de memoria, pero voy a hacer parafrasear lo que dijo el presidente. Él dijo que cualquiera que intente hacer algo encontrará su cabeza sangrando, sobre el muro de acero de 1.400 millones de chinos. Esto fue suavizado cuando se hizo la traducción en inglés, porque fue un discurso duro, un discurso que se interpreta como un discurso desafiante de los 100 años. Y dijo que sin el Partido Comunista China, China no iría para ningún lado. Habló de Taiwán y dijo que Taiwán, ellos no van a permitir bajo ninguna circunstancia que Taiwán se independice de nada. Y habló de Hong Kong. Entonces, China que enfrenta también un problema en el mundo de imagen, estos discursos duros. El presidente Xi Jinping estaba vestido como se vestía Mao Zedong. En el retrato de atrás se ve la imagen del vestido de ambos coincidiendo. Y es la primera vez durante todo el periodo post-Mao Zedong que un dirigente chino concentra todo el poder. Todo. Antes, en las anteriores administraciones que le llevaron este proceso de modernización a la República Popular China, había un mando compartido. Este es un mando unificado, en un solo hombre. Preste la atención a ese discurso y preste la atención a las cosas que van ocurriendo detrás de ese discurso. Es un discurso que si usted lo empata con el acuerdo que se firmó de cooperación con Rusia, es un discurso en el que tanto China como Rusia retan a Occidente y Occidente reta a China. En esa confrontación es donde debe aparecer la diplomacia. Y por eso yo veo en América Latina, si nosotros seguimos empujando la línea de las listas y de la quitada de visas, nosotros lo que tenemos que pedir a los Estados Unidos es que tenga una política exterior consistente para América Latina, que no la tiene. Ni la tuvo Trump, ni la tuvo Obama, ni la tiene el actual presidente Biden. No hay una política exterior de ellos hacia nosotros. Entonces quedamos nosotros metidos en los conflictos en los que ellos se meten. Ellos son grandes potencias y cuando usted se mete en pelea de elefantes, usted queda aplastado. En algún momento de esa pelea, porque es una pelea entre gente, ellos se van a entender en algún punto, tienen que entenderse. China no puede existir, coexistir, perdón, esa es la palabra, y mantener un desarrollo
un crecimiento económico y desarrollo consistente si no tiene mercado los Estados Unidos. Y los Estados Unidos necesitan China por el desarrollo de intercambio de tecnología y de mercados también. Porque China representa la segunda economía del mundo y los Estados Unidos la primera. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Entender ese fenómeno, comprenderlo y no sumarnos graciosamente a que hoy nos obligan a hacer tal cosa o la otra. Usted se fija, la OEA en América Latina con Trump, que fue un instrumento de manoseo de toda nuestra política exterior, con el señor secretario general, ¿cómo se llama? Almagro. Almagro. Usted lo ha visto desaparecido. Totalmente. El mapa. No habla de Colombia, no habla de Perú. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura de la institucionalidad que se llama OEA, que ahora vuelve a ser, olviden ese asunto. ¿Recuerda que nosotros le decíamos así? Y quiero que entendamos esto, porque nosotros tenemos que cooperar con los Estados Unidos en el desarrollo de una política exterior hacia nuestro país y particularmente hacia Centroamérica y Panamá. Esa política pasa por el desarrollo integral de nuestros pueblos y el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad bajo el desarrollo autóctono de cada uno de nuestros países. Pero también en el mundo ocurren otras cosas. Observe que la crisis en Brasil, cuando Bolsonaro llegó al poder, ¿cómo llegó Bolsonaro al poder? ¿Se acuerdan? Con el juez Sergio Moro. ¿Se acuerdan? Que haciendo lo mismo que Ortega, sí, básicamente. No, y montando el lawfare como un instrumento de guerra. Liquidó al señor Lula da Silva, lo liquidó ilegalmente. Bueno, empezaron liquidando a Dilma Rousseff. Bueno, pero en el proceso ya estaba Lula. Dilma Rousseff cometió el error de no prestarle atención a lo que le estaba advirtiendo Lula. Y se la llevaron sin haberse robado un centavo. Y a Lula lo acusaron y lo pusieron preso. 2 años. El señor Sergio Moro lo condenó a 17 años. Y ahora la Corte Suprema de Justicia, no la Corte Suprema de Justicia de Cuba, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, no, la Corte Suprema de Justicia de Brasil encontró que el señor juez Sergio Moro no garantizó el proceso, ni hizo lo que tenía que hacer, y lo que hizo era ilegal. Y todos los procesos de Lula se están cayendo. Y ahora vienen los procesos de Bolsonaro. Fíjense cómo la tortilla se volteó y ahora Bolsonaro está en un proceso de serios cuestionamientos ante su propio aparato legislativo, en la que ellos tenían mayoría. Entonces, esta situación de Brasil, uno de los países más importantes junto a México, pero muy lejos entre los dos de nuestro continente, es seria. Si usted va a México, hay un estudio que se ha hecho en donde han medido la cantidad de mentiras que el presidente López Obrador ha dicho por año de gobierno. Cerca de 89,000 mentiras por año en esos cosas. Y ahí le ponen una serie de ejemplos. Todos estos procesos están dirigidos, porque primero el presidente López Obrador dijo que yo me había ganado y victorioso de las elecciones. ¿Cómo va a salir victorioso de las elecciones si cuando usted cuenta la cantidad de gente que votó por la oposición y que votó por él, más gente votó por la oposición que por él? Entonces, su partido disminuyó su capacidad en el Congreso. Entonces, como todas las mañanas él habla, porque él cree que si él no habla, el país no funciona. El país no está funcionando aunque él hable. Esa es la realidad mexicana. Peor todavía. Entonces, América vive un mundo complicado, revuelto. Y en los Estados Unidos, voy a terminar aquí, me quedan unos minutos, fíjense lo que está ocurriendo. El presidente Biden se enfrenta a un partido republicano dividido entre el trumpismo y la incapacidad de la vieja guardia. Me refiero al señor McConnell, que es el líder de la minoría del Senado republicano. Pero el presidente Trump ahora enfrenta uno de los un fuerte escollo en su futuro, que es el juicio que se ha abierto en Nueva York por evasión de impuestos. 15 acusaciones a la Fundación Trump y 12 acusaciones al principal CEO de eso, que es el señor Allen Westlake,
que se le imputaron cargos por evasión de $1.700.000 de impuestos federales. Por eso pusieron preso a Al Capone. Al Capone. ¿Se acuerdan? 8 años. Bien. Entonces, esto es un proceso en desarrollo. ¿Hacia dónde va el fiscal en esto? No sabemos. Lo que sí sabemos es la reacción inmediata de Trump. Cacería de brujas. Bueno, ahí hay un proceso en Nueva York, hay un deterioro. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, determinó que las acciones que tomó el estado de Arizona para limitar la votación son legales. Hasta que no haya un cambio en la ley en el Senado, en el Congreso, y como no hay cambio de ley, entonces es legal en los Estados Unidos impedir el voto de la gente. Si esas son las contradicciones de la democracia. Sobre todo un día como hoy. Entonces, eso que está ocurriendo en los Estados Unidos debiera estar pensándose en esa élite política para aprender de sus errores y no aplicarnos mecánicamente su poder. Los Estados Unidos siempre fue mucho mejor, y a los tratados Torrijos-Carter lo prueban, cuando usa la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. Y entonces usted no caiga en el error de creer que la razón de la fuerza es la razón, porque podría ser víctima pues, precisamente de ese simplismo que no distingue entre la verdad y la mentira, sino simplemente los intereses de quien está aplicando ese criterio. A la vuelta vamos a hablar de Panamá. Vamos a hablar sobre lo que pasó en COVID-19, Fernando, de lo que pasó, vacunas. El presidente anuncia 1 millón de vacunas para julio, de lo que dijo el presidente y del sorpresivo discurso del presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, la reacción de los partidos políticos, para que usted se vaya con todas esas meditaciones este fin de semana.